Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Recibimos en la mañana Así son las cosas a Guillermo Rica. ¿Cómo le va? El filósofo de los miércoles. ¿Cómo anda, Guille? Bien. ¿Todo muy bien? Muy bueno. Bien, buen día. Necesito que nos haga pensar un poco. Salir de la coyuntura caliente en la que estamos caminando sobre brasas. Vamos a... No sé si vamos a salir mucho, pero por ahí nos ayuda por ahí un poco a pensarla, ¿no? Bueno, la obediencia indebida. Sí, en realidad... El título es medio engañoso porque, o sea, indebido sería el uso de esa palabra para lo que voy a intentar transmitir. En realidad, lo que se traduce, digamos, por obediencia es una palabrita que Spinoza utiliza en el Tratado Político. Ya hemos dicho, ¿no? Spinoza es un filósofo del siglo XVII que sigue teniendo, digamos, para muchos de nosotros una vigencia intempestiva. Esa palabra es la palabra obsequium, ¿no? Y esa palabra se suele traducir por obediencia. Para mí, me parece que esa traducción no expresa la enorme riqueza semántica, digamos, que esa palabrita latina tiene, palabra de la cual proviene, por ejemplo, la palabra obsequio, o sea, lo que nosotros hoy llamaríamos don, por ejemplo, pero también de ahí proviene la palabra obsecuente, ¿no? Son todas derivaciones obsecuencia, del ¿no? mismo... Son todas derivaciones, digamos, de obsequium, ¿sí? Claro que como toda palabra latina reconoce usos muy antiguos, ¿no? Por ejemplo, en Ovidio se traduce como una rama doblada con precaución. Que se doble pero no se rompa, podríamos decir. Digamos, ¿no? En Terencio, por ejemplo, es un tipo de complacencia que se opone a la franqueza. En Horacio hay una expresión obsequium ventris, sería la falsedad, el que dice una cosa pero en realidad está pensando otra, ¿no? Y en Ovidio también hay una expresión que me parece muy, muy interesante retener, ¿no? Deferri obsequio aquario, dejarse llevar por la corriente, ¿no? Dejarse llevar por la corriente, ¿no? Bueno, Spinoza es también quien dice en la Ética, en un pasaje que es como una especie de martillazo a toda una tradición, que es la tradición aristotélica, que los hombres se creen libres porque saben que desean, pero ignoran las causas que les llevan a desear aquello que desean. Y esto tiene un alcance universal que incluye a los propios filósofos, porque no es que Spinoza esté pensando que habría unos incastrados, digamos, fundamentales que serían los filósofos que tendrían acceso al conocimiento de las causas de sus deseos. No, es universal. O sea, todos deseamos, pero ignoramos las causas de lo que deseamos, ¿no? Habría que decir, no hay nada más impropio que nuestros deseos, aun aquello que consideramos los más íntimos y personales. Por ejemplo, yo quiero que Boca salga campeón. Sí. ¿Sí? Pero ese deseo fue causado. O sea, fue causado por mi papá, fue causado por mis tíos, por mi hermano mayor, ¿no? Allá en mi lejana infancia. Por lo cual es impropio. Y claro, o sea, no nació conmigo, digamos, ¿no? O sea, no es un deseo, digamos, fue implantado, fue causado, digamos, en mí. Lo mismo podría decirse de mi gusto por las milanesas, digamos, ¿no? O sea, que es algo que me causó mi mamá, o por los ravioles que me lo causó mi abuela, digamos, y así uno podría seguir por un montón de cosas, ¿sí? A veces puede hasta ser causado por el diferenciarse de aquellos que quieren influirte. También, pero en todo caso, esa búsqueda de diferencia también se asienta sobre algún tipo de imitación. Ya lo vamos a ver, digamos, ¿no? Somos seres causados y entre las causas que mueven nuestros deseos, o sea, están indudablemente las pasiones y los afectos que precisamente se expanden entre los seres humanos por imitación. O sea, es muy probable que yo haya identificado en mi irracional infancia
que los colores de esa camiseta producían felicidad, porque yo veía, o sea, a mi papá, a mis tíos, digamos, ¿no? A los amigos de mi papá festejar las Copas Libertadores del Toto Lorenzo, digamos, y yo que quería ser feliz como eran ellos. Entonces, bueno, quise y me puse a imitar eso, digamos, ¿no? Pero eso también es válido para las pasiones y para los afectos más oscuros. O sea, si alguien que yo respeto expresa su odio hacia alguien o hacia algo, hacia una ideología, y es probable que algo de eso a mí se me pegue, ¿no? O sea, las consecuencias que esto tiene en el ámbito de la esfera pública son incalculables. O sea, la eficacia del odio, por ejemplo, es algo que debe medirse en esos términos, o sea, en los términos de imitación de los afectos, que es una recurrencia espontánea, humana, constitutiva, ¿no? O sea, acá hay algo muy interesante porque lo que Spinoza viene a decir es que eso que llamamos yo, eso que llamamos individuo, no es tan yo ni es tan individuo, ¿no? O sea, es una estructura abierta, permeable, causable, que admite precisamente la presencia y con consecuencias, o sea, la presencia afectante, podríamos decir, de otros, de otras, de otras, ¿no? Ahora bien, teniendo esto en cuenta, ¿qué tipo de libertad sería aquella que pregona el neoliberalismo? ¿Sí? Bueno, es a todas luces una libertad que es una fantasía, porque que cada uno o que cada una elige soberanamente lo que desea, y que el Estado con sus regulaciones es una máquina de frustrar, digamos, esa soberanía individual. Bueno, de acuerdo a esta filosofía, de acuerdo a lo que estamos diciendo hasta ahora, sería una fantasía, ¿no? En realidad, lo frustrante es que el deseo no funciona así, ¿no? Entonces, por un lado tenés un empuje permanente que dice que los límites están en tu mente, o en tu cabeza, o en los aparatos del Estado, ¿sí? Y por el otro lado tenés una dinámica que causa deseos cuya causa ignoramos. O sea, la colisión, podemos decir, o el choque entre estas dos dinámicas produce frustración, produce tristeza, produce resentimiento. Los fascismos de todas las épocas han sabido esto y han pasado a recoger, ¿no?, la frustración que deja la fantasía liberal, la que dejó la fantasía liberal a comienzos, digamos, del siglo XX, y la que hoy está dejando el neoliberalismo, ¿no? Es decir, hay una proximidad que se puede explicar desde este punto de vista, ¿no? O sea, desde la causación y la imitación afectiva entre neoliberalismo y fascismo. Pero volvamos al obsequium, ¿no? Yo dije al comienzo que obediencia no era la mejor forma, digamos, de traducir esa palabra. Hay un libro de Pierre Bourdieu, el gran sociólogo francés, ¿no?, que se llama El sentido práctico, y en una nota del sentido práctico, Bourdieu interpreta este concepto spinozista en un sentido más amplio que el de obediencia, en tanto vínculo del individuo con un grupo, ¿sí?, con el grupo establecido, por formas de intercambio simbólico, y por un régimen de signos que manifiesta más que una obediencia, una pertenencia, o sea, una forma de pertenecer, ¿no? Bourdieu dice esto: el término obsequium que utiliza Spinoza para designar esta voluntad constante producida por el condicionamiento a través del cual el Estado nos moldea y le permite conservarse, podría reservarse para designar los públicos testimonios de reconocimiento que todo grupo exige a sus miembros. Es decir, los tributos simbólicos esperados de los individuos en los intercambios que se establecen en todo grupo, entre los individuos y el grupo, y que en general se reducen a naderías, es decir, a ritos simbólicos, ¿no? Ritos de pasajes, ceremoniales de cortesía, formalidades y formalismo, cuyo cumplimiento no cuesta nada y que parecen tan naturalmente exigibles, y abstenerse de ellos tiene como el valor de un desafío, ¿no?, dice Bourdieu. Es decir, la complexión afectiva de los individuos requerida por la constancia de lo común es lo que designa la palabra obsequium, ¿no? Aquello que teje una potencia colectiva irreductible, un despojo de derecho natural y a una
anulación de los afectos, ¿no? Ahora bien, ¿qué es el fascismo y por qué está tan cerca del neoliberalismo y por qué puede ser una deriva, digamos, del neoliberalismo? Porque el fascismo sería el obsequium por la frustración y el reconocimiento. Es decir, una forma de intercambio basada en la frustración, en el resentimiento, en el odio, en la búsqueda de chivos expiatorios de esa situación. Por ejemplo, el populismo, la dirigencia política, los gremios, las mujeres, ¿no? Los inferiores, como dice Milei constantemente, somos moralmente superiores, ¿no? Dice cada vez que habla, cuando en realidad esa libertad que los libertarios reclaman para sí es en realidad ontológicamente imposible. Así concluye Spinoza, ¿no? En el Tratado Político. Yo aprobaría sin reparo alguno esta forma de hablar si la libertad humana consistiera en dar rienda suelta a los deseos y la esclavitud en la moderación que introduce la razón respecto de esos deseos. Pero como la libertad humana es tanto mayor cuanto más capaz es el hombre de guiarse por la razón y de moderar sus deseos, solo con gran imprecisión podemos calificar de obediencia, obsequium, a la vida racional y de pecado lo que es en realidad impotencia del alma, dice Spinoza, ¿no? Como el deseo es causado siempre por causas exteriores e ignoradas, la libertad no es, para Spinoza, dar rienda suelta a esos deseos que no sabemos de dónde provienen, ¿no? Sino, por cierto, más bien la libertad consiste en la cautela, ¿sí?, ante esos deseos, y en la cautela que opone moderación, digamos, esos deseos, moderación que es una regulación y que en la vida política le corresponden al derecho y le corresponden al Estado, ¿no? Por eso dice Spinoza al final de la cuarta parte de la ética que el hombre libre es más libre, digamos, en el Estado, ¿no? Esto a cuenta, digamos... Es muy difícil porque se han apropiado del concepto de libertad. Claro. ¿No? La libertad lo han hecho un concepto propio. Cuando te llama engaño, porque... bueno, pero vos fíjate... Esa libertad es paradójicamente una instancia de menor posibilidad de desarrollo de conductas individuales. Bueno, claro, porque ahí en realidad es eso. Es una forma oscura del obsequium, es una forma oscura de pertenencia a un grupo, es una forma oscura, digamos, de intercambio y de reconocimiento, ¿no? Que incluye, por ejemplo, no sé, una especie de Backstreet Boys de Francisco Franco, ¿no? O sea, una cosa por el estilo. Es muy bizarro. Sí, es bizarro, es bizarrísimo. ¿No? Sí. Digo, entonces, a mí me parece muy interesante la introducción, digamos, de este concepto para desarticular precisamente esa apropiación de la que vos estás hablando. Sí, sí. Que es una apropiación ideológica, digamos, ¿no? Una apropiación ideológica que oculta, que vela precisamente bajo esa fantasía la proximidad, digamos, con intereses que son los intereses de todo fascismo, ¿no? Lo que resulta extraño de comprender es el morbo atractivo que eso genera en vastos sectores de la población. Bueno, pero por eso mismo, porque vos fíjate, el neoliberalismo... Y la anuencia de los medios, de los grandes medios hegemónicos, ¿no? Bueno, el neoliberalismo es una máquina de producir frustración, porque, como decía recién, yo creo que Spinoza muestra bien que el deseo no funciona como el neoliberalismo fantasea que funciona. O sea, vos basta que lo desees, basta que lo quieras, basta que vos no te pongas límites, o sea, vos podés lograrlo. No es así. Sí, el componente ideológico la idea tiene de que un peso los límites, en eso, claro, peso en eso, porque vos ves pasar. Eso es una máquina de producir frustración, sí, y es una máquina de producir resentimiento. Y lo que pasa a recoger todo eso es el fascismo, sí, después. Digamos, no me voy a involucrar en los debates de la Argentina porque siempre uno termina impregnado por los fanatismos locales, pero vos ves en la televisión española y sientan a un político de Podemos, ¿no? de un espacio progresista, y en líneas generales hay una interpelación constante, ¿no? El tipo tiene que explicar por qué es de izquierda.
Claro, sí, justificarlo. Justificar, es decir, pero y hay de todos otros actores de la política, los mismos periodistas. Pero si sientan a uno de Vox, que es de extrema derecha fascista, el tipo baja su discurso y no hay repregunta. No hay repregunta. A la perdida, por ahí aparece alguien que le dice algo, diciendo, pero no, lo que vos estás planteando, pero si no es, como hay una validación de eso. Sí, claro, porque yo creo que esa validación tiene que ver precisamente con la proximidad de intereses que hay entre el neoliberalismo y estos sectores que algunos denominan neofascistas. Yo creo que en el caso de Giorgia Meloni, en el caso, digamos, de Vox, son directamente herederos de los fascismos, digamos, del siglo XX, y que son muy evidentes y que muestran en realidad que el neoliberalismo hace rato que dinamitó, digamos, sus puentes con el pacto democrático, digamos, ¿no? Guillermo, como siempre, excepcional. Gracias por ayudarnos a pensar y llevarnos a un lugar un poco más de la linealidad que podemos plantear periodísticamente todos los días en nuestro programa. Muy amable. Gracias a ustedes. Guillermo Rica, el filósofo de los miércoles en la mañana de Así Son las Cosas.